quiero que oremos realmente mucho más ferviente y realmente de lo que quizá en algún otro tema hemos orado. Porque voy a tratar un tema hoy, creo que lo anuncié hace un par de domingos, en los que creo que es necesario hablar acerca de las divisiones en la iglesia. Y lo que ha parecido ser como una mano diabólica que se metió en aquella congregación, claro, y que también salió de nosotros, pero no era de nosotros, así me llamaron en algún momento, o que dicen, bueno, usted se va de aquí, pero de aquí no se lleva a nadie. Yo no me llevo a nadie. ¿Y con quién se va? Con mi esposa y con mis hijos, y yo vine fue con ellos. No puedo hacer otra cosa. Pero vamos a hablar acerca de las divisiones de la iglesia, que es un tema que regularmente se dicta o se predica cuando una congregación tiene un problema de división. Cabe notar que este no es nuestro caso, sino que por el contrario creemos que en vez de estar dividiéndonos, estamos en un proceso de multiplicación nosotros. ¿Sabe por qué creo esto firmemente? Porque la palabra de Dios dice que Él añadirá a quienes han de ser salvos. Dijo, y cada día eran añadidos los que habrían de ser salvos. Eso fue en la iglesia primitiva. Y también dice la palabra de Dios para esta era futura, en relación a lo cuando se dijo en aquel tiempo, es que Él es el que da el crecimiento de su iglesia. Es decir, su iglesia está creciendo constantemente. Y quiero decirle que la división se da en las congregaciones. Quiero que haga una separación específica de estos dos términos, porque la división no se da en la iglesia, pero sí en las congregaciones. Entonces, por eso el tema de hoy que quiero compartirles tiene por nombre divisiones en la iglesia, y es a manera de pregunta y se la respondo inmediatamente. No. La iglesia no está dividida. La iglesia es un ente indivisible. ¿Sabe por qué? Porque quien lo rige es Dios. Pero las congregaciones, como son regidas por hombres, algunas de las congregaciones guiadas sí por Dios, pero sí se dividen las congregaciones cuando la mano del hombre es la que dirige tales congregaciones. Ahora, quiero decirlo nuevamente, y a manera de pregunta, y usted respóndame, por favor, ¿se divide la iglesia de Cristo? La respuesta es no. Por el contrario, ¿qué? Crece, se une más, se multiplica. Así funciona la iglesia del Señor. Ahora, pregunta adicional, ¿se dividen las congregaciones? La respuesta es sí. Porque la mano del hombre tiene un alto porcentaje de intervención allí, y resulta que nuestras congregaciones, incluso esta misma, algunas decisiones son tomadas por la persona que administra en aquel lugar. Podríamos decir, en este momento la responsabilidad recaería sobre mí, sobre ciertas decisiones que se tomaran aquí en este lugar. Y que los que me conocen y los que hacen parte de nuestro equipo de apoyo saben que la mayoría, por no decir todas, las decisiones que se toman, las tomamos en conjunto. ¿Sí o no? Pido que los que están de acuerdo digan sí o no para que quede en la grabación. De acuerdo. De hecho, hay cierto tipo de consultas cuando vamos a cambiar el horario de la escuela. Mira, y es como una petición a los que se están formando como ancianos de esta comunidad, y ahorita en mi trabajo, porque este pastor trabaja, tiene un empleo con Gobernación del Magdalena, pues en este momento no creo que, o espero que, bueno, pudiera llegar a pensionarme si es la voluntad del Señor, pero en este momento su pastor trabaja y hay asuntos que comparto con el equipo. Y le digo, hay esta situación así, ustedes podrían hacerlo, pero no estaría yo porque tengo un compromiso, podríamos
aplazarlo, y si la respuesta es sí, lo aplazamos, y si la respuesta es no, pues seguimos adelante, porque no soy yo el director de esta orquesta, sino el Espíritu Santo de Dios. O la clase de escuela, ahorita que me cambiaron en la universidad, en el estudio de mi masterado, me han cambiado un horario, antes era los jueves y ahora me lo pasaron al miércoles, pero antes era los miércoles y después me lo habían pasado para el jueves, entonces volvimos nuevamente al miércoles. Algunos salieron afectados, hice la comunicación, les pido me puedan comprender, muchachos, estamos aquí, tuvimos una reunión ese día de la primera clase, la anunciamos de una manera para que los que pudieran venir, vinieran, y se les comentó, tenemos esta situación así, y la mayoría estuvo de acuerdo de que pudiéramos continuar con nuestras clases los días miércoles. Seguramente algunos saldrían afectados. Pero digo esto porque tenemos una fraternidad en medio de la dirección de Dios que es santa. No soy yo el jefe de ustedes. Si ustedes tienen empleo, los jefes de ustedes están allí, no acá en la congregación. Ustedes no están debajo de mí como algunos líderes se expresan acerca de sus hermanos, digo porque deberían ser sus hermanos, donde dicen, no, los que estamos aquí en la primera línea, en la segunda línea, en la tercera línea. ¿Sabes cuántas líneas hay para entrar al cielo? Una sola línea. Y es la que sigue el camino estrecho que lleva a la puerta estrecha a la salvación. Solo una. Entonces quiero, pues, hacer este tipo de aclaración antes de entrar a un tema tan delicado como es hablar de divisiones. Y como lo dije en algún momento, algunos líderes hablan acerca de las divisiones en la iglesia y no en las congregaciones. Hay un error ahí, es la división en las congregaciones. Cuando se le está yendo la gente o cuando tienen una persona que está tratando como de esparcir o rumores o problemas o disensiones en medio de la comunidad en la que están. Creo que usted y yo sabemos que ese tipo de cosas pasan en las congregaciones. Y los que lideran también sabrán que es así. Y yo viví esto. Y esta congregación pues el ministerio o el servicio que el Señor nos ha mandado a hacer, incluso cuando estuvimos como misioneros en el departamento de Sucre, juntamente con mi esposa y mis hijos, allá también teníamos una congregación grandota en número, y un momento a otro casi 100 personas se convirtieron en 11 o 12 o 13 personas, incluyéndonos a nosotros. También ocurrió aquí, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, en la que en un momento se vivió un momento de crisis y algunos dijeron, ya yo no voy más para esa iglesia, me voy para otra iglesia. Error en las palabras, porque la iglesia es una, las congregaciones pueden ser muchas. Entonces, voy a empezar con una palabra que hemos venido trabajando desde enero de este año. Todo el año hemos venido trabajándola y se encuentra en Jeremías capítulo 32, 38 al 39. Jeremías capítulo 32, 38 al 39. Y quiero leerlo de la siguiente manera, ojalá todos la sigamos y estemos atentos a ella. Dice, Jeremías 32, 38 al 39 dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Pregunto, ¿tiene algún ápice o algún punto de división esta palabra que el Señor está dando acá? En lo absoluto. Por el contrario, todo nos lleva a pensar que hay una unidad excesivamente sólida que nadie puede romper, porque se estaría enfrentando al mismo Dios Todopoderoso. Esta es una palabra que dice que hará un pueblo tan fuerte, tan poderoso en Él, que nadie se podrá enfrentar, porque tendremos a Dios por nosotros, al Todopoderoso. Y no solo eso, sino que daría ¿cuántos corazones? Un corazón. ¿Y cuántos caminos?
un camino. ¿Y cuántos pueblos serían? Un solo pueblo. Eso habla de mucho de unidad. Y dice, para que teman perpetuamente y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea, estamos hablando de una unidad, de una solidificación de comunidad que no tiene igual. Estamos hablando de una comunidad que Dios aparta para sí, que es indivisible, tanto en corazón como en camino. Podríamos rescatar las palabras de los apóstoles cuando dicen un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo camino, ¿cierto que sí? Podríamos pensar también estas palabras ahora en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles hacen este tipo de expresiones. No parece que el Señor hablara de divisiones. Yo creo que si le pediría a usted consejo, aquí está mi hijo Sebastián casado y si yo le dijera, bueno hijo, ahora te voy a hacer una propuesta. Ya vas a dejar de vivir solo con tu esposa y con tu hijo y te vas a venir a vivir otra vez con nosotros a la casa. ¿Qué me respondería la comunidad? ¿Es una buena idea o una mala idea? Ah, es una mala idea. ¿Y por qué creo que es una mala idea si nosotros nos amamos profundamente? Porque la palabra nos manda a nosotros a que cada uno tiene que armar su propio nido de amor y estar allí con su familia y se apartan de padre y de madre y serán una sola carne y ellos tendrán la responsabilidad ahora de criar sus hijos en el temor y en el amor del Señor. Es una mala idea. Pero entonces estaríamos hablando que hay una división entre nosotros, que ahora mi yerna y mi nuera y mi hijo y mi nieto ya no me aman porque estamos divididos. Claro que no, de ninguna manera. Que por el contrario estaríamos tratando de obedecer primeramente a Dios y llevar las mejores estrategias de convivencia para que nosotros podamos vivir vidas sanas y tener corazones sanos unos con otros. La convivencia trae roce y el roce muchas veces rompe las relaciones. ¿Pasa esto en la congregación? Muchas veces. Ahora le pregunto, ¿pasará esto en la iglesia del Señor? Sí. Hierro con hierro se agusan. Hacen parte del pueblo de Dios, hacen parte de la iglesia de Cristo, pero no significa que todos lo hacemos de la misma manera y pensamos de la misma manera y nos vestimos de la misma manera para poder estar de acuerdo en todo. Nunca el Señor dijo tal cosa. De hecho, si revisamos en temas anteriores, nos dimos cuenta que en algún momento hubo una diferencia, dice algo como no pequeña, entre Pablo y Bernabé, que eran poderosos amigos juntos en el poder del Señor. Y que hubo una división y que hubo un intermediario entre ellos y calmó la discusión, porque dice no pequeña, y entonces uno agarró por un lado y otro agarró por el otro. Esto ocurre en la iglesia del Señor. Ojo, término, iglesia del Señor. Esto pasa en la iglesia del Señor. En las congregaciones ni se diga. Nos molesta muchas veces hasta el perfume que la hermana usa. Siente el olor y dice, ya llegó la hermana Marta. ¿Y cómo sabes tú eso? Tengo el olor aquí en la nariz de la hermana Marta. Huelo su colonia desde lejos. ¿Pero por qué lo dice de esa manera? Uy, no, me cae mal la hermana Marta, me cae mal la hermana Marta. Hermano, o sea, si usted usa un perfume habitualmente, yo he escuchado que hay gente que dice que, ay, huele como a mi papá. ¿Usted ha escuchado eso? Ay, huele a mi hijo. Y con mis hijos, Sebastián, tenemos, bueno, nos gusta, o sea, es una cosa ahí que no es nada importante para nada, pero cuando podemos nos gustan las colonias. Y yo he estado en lugares donde le he dicho a mi esposa, llegó Sebastián, llegó Santiago, ay, ¿por qué? ¿Dónde está? Huele a Sebastián, huele a Santiago, porque uno conoce el olor de las personas. A algunos les molestará porque llegó la hermana Dina o el hermano Alex. Ahí huele a Alex. Otros se alegrarán. Ay, huele a Beatriz, llegó la hermana Beatriz o la hermana Lulú.
¿Sabe? Pero no es sano. Porque la iglesia, si entre sus miembros tienen problemas, ¿sabes qué dice la Escritura? Se tienen que poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor, aunque geográficamente esté separada, hace parte de un solo cuerpo espiritual. O sea, los hermanos de Gaza, hermanos, tengo que decirlo, los hermanos palestinos, ay, que es Israel, que es el pueblo bendito del Señor. Hermano, tendríamos que mirar si el pueblo que hoy funge como Israel es verdaderamente el Israel del que el Señor habla en la Escritura. Que con esa nación tendrá un trato, la Escritura lo dice. Pero ¿está bien todo lo que hace esa nación? Para mi concepto, no. ¿Sabe algo? Hay hermanos de la iglesia de Cristo Jesús en esa zona que han sido bombardeados. Los reportes de puertas abiertas de la voz de los mártires, de Open Doors, nos han llegado diciendo que hay hermanos allí atrapados en medio del fuego. Hay iglesia allá, hermanos, y son hermanos. A pesar de la distancia, a pesar del idioma, pero ¿sabe qué pasa con ellos? Hay algo maravilloso, que hay un solo Dios, que el Señor nos ha dado un solo corazón. Ellos tienen un corazón con nosotros y tienen un camino que tiene nombre propio. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No importa el lugar del planeta donde ellos se encuentren. ¿Hablamos de una división ahí? No hablamos de una división. Hablamos de una separación geográfica, no división. No división, sino cuestión de distancia, de nacionalidad. La Escritura habla de que toda lengua, ¿sí o no? Raza, nación, todas proclamarán la verdad y la grandeza de nuestro Dios. Todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Y sabe quiénes también tendrán que postrarse? Los incrédulos. Porque ya cuando no haya tiempo de arrepentirse, cuando no tengan tiempo de arrepentirse y el tiempo se haya acabado y la puerta se haya cerrado, no tendrán oportunidad. Hermano, ¿sabe dónde estarán los más arrepentidos de todo cuanto existe? En el infierno, hermano. Porque ellos sabrán que hay un Dios todopoderoso que les llamó, que les envió su palabra, y que ellos despreciaron a ese Dios todopoderoso. Los arrepentidos, gozosos estaremos con el favor de Dios, y si por gracia hemos sido salvados, por gracia llegaremos a la salvación eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allá no estaremos ya arrepentidos, sino que gozaremos de habernos arrepentidos en el tiempo en que el Señor permitió que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, y la sangre de Jesús lavando nuestras almas, nuestra mente, nuestro espíritu, y todo pecado limpiado con su bendita sangre poderosa. Pero allá habrá el lloro y el crujir de dientes, tratando de arrepentirse y lograr que la puerta se abra nuevamente. Pero la Escritura es clara y dice que cuando el Señor diga se acabó, hermanos, se acabó. Por eso la premura de nosotros de predicar la verdad de Jesucristo. Esto me emociona, hermano, de verdad que me llena de ganas de seguir predicando e ir a otros. ¿Sabe por qué? Porque son muchos los que van por el camino ancho. Y la Escritura habla claramente, dice que el camino angosto son pocos los que lo hallan. Dice la Escritura, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cuál es la necesidad apremiante hoy de la iglesia de Cristo? De la iglesia, no de las congregaciones, de la iglesia del Señor.
Predicar el evangelio donde quiera que nosotros vayamos. Predica el evangelio. ¿Qué vas a predicar de tus historias? No, predica el evangelio. ¿Qué vas a predicar de tus anécdotas? No, predica el evangelio. ¿Qué vas a predicar de los testimonios ajenos? No, predica el evangelio, predica el evangelio, predica el evangelio, predica el evangelio hasta que no tengas aire en tus pulmones para poder hablar a otros. Y si no puedes predicar con tu voz, predica con tus manos. Pero predica el evangelio. Y hay una frase que de acuerdo con algunos estudiosos y hombres de Dios que hoy nos acompañan en vida, estoy completamente de acuerdo que para mí es una de las expresiones más tontas que alguien pudiera decir, y se trata de esta frase que dice, pórtate bien porque tú serás la única Biblia que lean los incrédulos. Imagínense si usted es la Biblia que los incrédulos van a leer. No. Tú y yo, débiles, necesitados y muchas veces miserables, somos necesitados de la misericordia del Señor. Tenemos que predicar el evangelio. Es el evangelio, la palabra de Dios. Es la que hay que predicar. Tú no eres la Biblia de nadie. Tú y yo somos frágiles, necesitados de un Dios poderoso. Hay que predicar ese evangelio. En tiempo y fuera de tiempo. Predicar el evangelio, orar sin cesar, en tiempo y fuera de tiempo. Predicar el evangelio. Esa es la vida de la iglesia. Y con mi esposa estos días hemos estado buscando la forma, buscando la manera de mirar cómo hacemos nosotros para tratar de poder impactar a otras personas. Pero amor, yo vuelvo otra vez a las palabras del mismo Señor. Él es el que da el crecimiento. Tenemos que predicar el evangelio y orar. No tenemos otras cosas que hacer en esta vida para poder alcanzar a otros. No tenemos poder de convencimiento sobre la vida de nadie. Porque aunque tengamos un lugar lleno de gentes, habrá divisiones en esta y en todas las congregaciones, hermano. El pastor está profetizando maldición sobre las congregaciones, está hablando de divisiones. Hermano, ¿sabe cuál es el cuco? Al diablo en esta parte de Colombia, el Caribe, le pusieron un nombre cariñoso a Satanás y le dicen el cuco. Entonces, por eso lo voy a decir de manera autóctona. ¿Sabe cuál es el cuco de muchos pastores hoy en día en sus congregaciones? Que venga un hermano y les divida la iglesia. ¿Qué tal si yo le dijera ahora? Pues que yo deseo que venga y que nos las divida. Seguramente usted diría, el pastor está pidiendo algo que no es de Dios. ¿Sabe algo? Si Dios permite que alguien venga y divida, el diablo no se manda solo. A la iglesia le ocurrirá, ojo, no estoy hablando de las congregaciones. Las congregaciones tienen sus montones de problemas. Pero la iglesia del Señor es regida por Él. ¿Y sabe qué? Nadie la toca. Nadie la toca. Y lo que pasa en la iglesia, ojo, la iglesia, no las congregaciones, es porque Dios lo permite. Entonces, el Señor Jesús, en uno de los momentos más tremendos que pudo vivir en su humanidad o en su parte humana en esta tierra, fue la oración que hizo como sumo sacerdote cuando estaba previo a la crucifixión, cuando estaba en el monte Getsemaní orando. El Señor le pidió al Padre que su pueblo no se apartara, que fuera uno con Él. Pero le estaba diciendo, ¿saben una cosa? Van a herir al pastor y se van a dispersar las ovejas. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo dijo? Dispersar. No dijo dividir. Y vamos a verlo ahora más profundamente. Quiero que vayamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 11. La división la separación de
de Pablo y Bernabé lo encontramos en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Ahí usted puede encontrar eso si en algún momento quiere mirar cuál fue el origen de la pelea y en qué terminó esa pelea entre ellos. En Hechos capítulo 15 encontramos que ellos tuvieron una separación, pero no estaban divididos, tenían una discrepancia. Ahora vamos a mirar lo que Jesús en Juan 17:11 dice. Mire esta oración tan tremenda, dice Jesús, verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, ¿quiénes? La iglesia, sus discípulos, están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué? Guárdalos en tu nombre para que sean ¿cuántos? Para que sean uno, así como nosotros. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que Él y el Padre son ¿cuántos? Son uno. Y el Espíritu, uno. Y Él quiere que los suyos, se equivocó el Señor cuando dijo a los que me has dado. Y yo te pregunto, los agarró a todos, fariseos, romanos, todos los que sea, vengan para acá, que los guarde. No. La Escritura está diciendo que ya no voy a estar en el mundo, ya no estoy en el mundo, mas estos sí están en el mundo y yo voy a ti. O sea, estaba haciendo el anuncio en la oración, estaba hablando y el apóstol Juan lo relata diciendo que Jesús decía, ya yo me voy, pero te pido, Señor, Padre Santo, que a estos que me diste los guardes en tu nombre. ¿A cuáles? A los que el Padre le dio. ¿Eran todos? La respuesta es no. A los que el Padre le dio a Jesús. ¿Para que fueran cuántos? Así como nosotros. ¿A quiénes? A los escogidos del Señor. Entonces, no pensemos que hay aquí, o sea, espérate, Señor, si de pronto usted hubiera estado ahí, Señor, te voy a pedir un favor, ¿podrías meter allí al hermano Juan, al hermano Pedro, al hermano, se te ha olvidado meter a no sé quiéncito, ellos no están con nosotros, pero por favor mételos allí? ¿Se olvidó el Señor de alguno? La respuesta es no. Él sabía por quién estaba orando, sabía dónde iba, sabía lo que iba a pasar, sabía lo que ellos iban a experimentar, y lo que pidió fue que fueran guardados en el nombre del Señor para que ellos fueran uno, así como Él y el Padre eran uno. Entonces, el mismo Señor no va a cambiar sus palabras por la emoción y el romanticismo nuestro. Pero usted, ¿por qué dice esas cosas, pastor? ¿Por qué no nos dice cosas más suaves? Que sí, que todos se van a salvar y que todos son, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea que es todo el mundo. Hermano, siga leyendo Juan 3:16. Siga leyendo Juan 3:16 y usted apunte el 17 y apunte el 18 y le hace todo el capítulo y se dará cuenta que dice que el que no cree ha sido condenado. Y el mundo, cuando Él viene al mundo, está hablando, vino al planeta, a todos los que habitaban ahí. Ahora, ¿ama a Dios a todos? Sí, porque Dios es amor. Él los creó. Pero está pidiendo Jesús por toda la humanidad. No, hay una humanidad que le da la espalda al Señor, que no gusta de Él, que huele evangélico. Esto huele como a Cristo. Guácala. Así como hablábamos del perfume al inicio, cuando esto huele a Cristo, no me gusta, lo rechazo. ¿Y sabe que eso es bueno? Porque si el mundo nos amara, entonces nosotros seríamos del mundo, dice la Escritura. El mundo ama lo suyo. El mundo nos odia. Ah, no, pero eso que tú estás diciendo huele a evangélico, eso huele a cristiano. No, esas cosas no me las traigas acá. He experimentado esto.
Eso huele a religión, eso no. Ya me lo huelo, este man va a terminar predicando. Huele a Cristo. Y cuando somos descubiertos, ¿sabes qué nos toca decir? Pues sí, vamos a predicar a Cristo y a este crucificado, muerto, resucitado. Porque es el único en el que hay salvación. Y empiezan algunos, fuera, la libertad de culto, la ley 130 y no sé qué, la tatatá de no sé cuándo en el Consejo de las Naciones Unidas, tal no sé qué, la libertad de expresión, la no sé qué de no sé cuándo, la tapa, que la UNESCO, que no sé qué, que la ONU, que el tatatá. Porque el mundo no ama a la iglesia, hermanos. El pastor ahora está bélico, ahora quiere crear una división entre nosotros y el mundo. No es que yo no estoy creando la división la puso el Señor. Hermano, por eso es que se dividen las congregaciones. Porque uno tira para un lado y otro tira para otro. Para hacer el sancocho, la sopa, la comida. No. Esos no son problemas que el Señor quisiera resolver entre nosotros. Esos problemas tenemos que resolverlos nosotros entre nosotros. Pero el Señor sí permite una división en la iglesia para aquellos que predican la verdad del Evangelio, los separa, los divide de los que predican la mentira y son falsos profetas autoanunciados que buscan engañar a los escogidos del Señor. Hermano, entonces yo le diría a usted que las divisiones en las congregaciones, las divisiones en las congregaciones, hermano, gloria a Dios por las divisiones en las congregaciones. Ay, pastor, pero no puede decir eso, usted no puede decir eso en público, esto usted lo va a pasar por las redes, usted va a anunciar esto en su canal de YouTube y de la iglesia, esto no puede salir al aire. Divisiones necesarias, la llama el pastor Paul Washer. Hay divisiones necesarias. Y voy a leer textualmente del libro El llamado del Evangelio y la conversión verdadera del pastor Paul Washer lo siguiente. Mire, voy a leerlo literal. Dice: muchos individuos y movimientos dentro de los evangélicos occidentales, o sea, nosotros, allá está Oriente y aquí está Occidente, se identifican con Cristo, pero salen de la corriente del cristianismo histórico. O sea, ya empiezan a adaptar la modernidad, lo que llaman modernidad, a la iglesia del Señor. O sea, ya se le están poniendo cosas que no son como son. Continúo con la lectura del libro. Dice: sus doctrinas y prácticas son contrarias a las normas de las Escrituras, por lo que ellos no pueden lógicamente ser identificados con la fe cristiana. Pongo un punto, todavía no he terminado, no puedo decir fin de la cita. Pero hermano, hacer un comentario de esto. Esta es la mera verdad. Nosotros nos encontramos muchas veces que hoy hay prácticas en las congregaciones que no son conforme a la palabra de Dios, no son conforme a las Escrituras. Por lo cual entonces ellos no pueden lógicamente ser identificados con una fe cristiana verdadera. ¿Sabe por qué? Porque su fe tiene otros fundamentos y entre ellos es la modernidad o lo que les parezca a ellos, el dinero, la prosperidad, lo que sea, que no hace parte de lo que la Escritura ha dicho. Hermano, lo que pasa es que quieren venir a tratar de modernizar algo que ya está modernizado por Dios. Porque para ti la modernidad de la iglesia es poner luces de colores, pero para Dios la modernidad de su iglesia fue la que fundó con Cristo Jesús, cuando los que se le había dado la ley no entendían ni papa de lo que el Señor le había hablado. A su pueblo escogido, ellos no entendían. A cada rato usted lee al Señor diciendo: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, ama a tu enemigo. No entendieron, o sea, ustedes entendieron esto, pero viven de una manera completamente distinta. Entonces envía a su Hijo Jesús para decir cómo es la iglesia de verdad, en el momento que Él consideró que el Señor Jesús tenía que venir a poner el orden acá, entre los que se hacían, autodenominaban parte del pueblo de Dios, y poner en orden a todos.
Porque más allá que Israel haya sido el pueblo escogido por Dios, y la Biblia ciertamente lo dice, de ese pueblo, de los judíos, con los gentiles, hizo un solo pueblo al que Él ama, protege, guarda y guía, que se llama Iglesia de Cristo. ¿Cuál es el pueblo escogido por Dios? Entonces, el Israel espiritual, el verdadero. No Netanyahu. No quiero meterle política a esto, pero me toca mencionar, con sus bombas y sus misiles matando a diestra y siniestra, con justicia humana, y no como la Iglesia de Cristo. Pregunto, ¿es Netanyahu parte de la Iglesia de Cristo? Pues no evidencia ser. Yo no puedo decir que no lo es ni no lo será, pero no evidencia ser parte de la Iglesia del Señor. Ahora, ¿Dios lo ha permitido? Dios lo ha permitido. Porque tiene que haber una diferencia entre un Israel geográfico y un Israel espiritual que cree en las bondades y en las bendiciones dadas por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Oye, hay una idolatría terrible hacia ese pueblo. Idolatría. La bandera de Israel parece que fuera mejor que la de Colombia o la de cualquier otra nación. No, hermano, no. Y para que sepa, esa estrella es nueva. Esa estrella no la usaba David. No es que sea la estrella de David, esa no es la estrella de David. Esa es la estrella de una nación. Entre otras cosas, violenta. Y que la fundación de su pueblo no tiene más de 100 años. Como nación, pues, entre las naciones del planeta. Hermano, todo lo que hace Israel no está bien. Porque si hay un pueblo al que Dios ha condenado, ha ajusticiado, ha golpeado por todos los errores que comete, es Israel. Pero mis queridos hermanos, entendamos nosotros que si las doctrinas y prácticas son contrarias a la Escritura, estos no se pueden identificar con nosotros en nuestra fe cristiana. No son parte de la iglesia. Ahora, ¿yo lo digo? No lo digo yo. Ahora, hay dos posibilidades, de acuerdo a lo que el pastor Paul Wasser dice en su libro. Abro otra vez comillas nuevamente. Dice, solo hay dos posibilidades. Ellos están en lo correcto. ¿Quiénes? Los que ponen otras prácticas. O todo el cristianismo histórico está equivocado. O ellos son falsos maestros, falsos hermanos sobre quienes Cristo y los apóstoles nos advierten, o estamos todos los otros equivocados. Hermano, no quiera ponerle a la iglesia lo que la Biblia no dice que le pongas. Yo te voy a hacer una pregunta aquí ya, que bueno, si quiere la responde, pero piensa en esto. Yo en 1998 me casé con la mujer más hermosa del planeta, mi esposa, Diana. Tú no puedes, no te permito venir a mí o tratar de decirle a ella cómo se tiene que vestir. Quítate, ponte, corta más tela, pon más tela, tápate aquí más, tapa. Esa es mi labor como esposo. Yo no te permito que tú me vengas a hablar mal de mi esposa. No te lo permito. Yo no te permito que la trates mal. No te lo permito. No, es que el problema es ella, pastor, no usted. No. Es mi esposa. Yo he tenido la experiencia de mirar bien a personas. Compartir, confraternizar. Pero en el momento en que yo veo que mira mal a mi esposa o se expresa mal de mi esposa, inmediatamente algo pasa en mi vida, en mi corazón. Yo prefiero que hables mal de mí y no de mi esposa.
Yo prefiero que me pegues a mí, no a mi esposa, porque si me pegas a mí yo tendré que perdonarte. Pero si le tocas un pelo a mi esposa tendrás un problema muy serio conmigo. Serio conmigo. Con todas mis capacidades. Te atacaré hasta hacerte daño. Te lo digo carnal. No espiritual. Si tú lo haces conmigo, tengo la opción de decidir si busco la paz contigo o si me defiendo o si te ataco, no sé. Tendría que decidir. Pero de algo sí estoy seguro, que si atacas físicamente a mi esposa, tendré que responderte de la manera más agresiva que yo pudiera conocer. Y luego tendré que calmarme y quizás algo pasaría. Pero esa sería mi reacción inmediata. Eso hablando así con cabeza fría. ¿Está mal que un esposo defienda así a su esposa? Yo una vez le hice esta pregunta a mi esposa: amor, ¿tú creerías que si en un momento de una situación terrible, claro, estaba pensando en los Power Rangers y todas esas cosas, eran casos hipotéticos, y yo le digo a ella, si tú crees que yo daría mi vida por ti? ¿Usted qué cree que ella respondió? Dijo que sí. Y le pregunté a mis hijos y hicieron así. Ah, ok. Muy bien, dijeron que sí. ¿Por qué lo crees de mí? Que soy un débil y necesitado y muchas veces miserable delante del Señor. ¿Y por qué Dios no puede defender a su esposa con todo lo que tiene? Porque la iglesia, ni siquiera la Escritura dice la iglesia del Padre, no. Dice la iglesia de su Hijo, de Cristo, de su ungido. Y todo el que se levante contra la iglesia de su Hijo, contra él se levanta. ¿Tú te imaginas que esta palabra que vimos anteriormente, podrías poner por favor Juan 17:11 todavía? Que esto que dice aquí, específicamente en el verso 11 al final, después del punto, dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Tú crees que Jesús se va a sentir defraudado por su Padre porque Él deje de guardar a los que Jesús le pidió? Eso nunca va a ocurrir, porque el Padre nunca dejará de defender, de guardar, de proteger a la esposa, a la novia hoy de su Hijo. Así que, mis hermanos, y si leemos la de Jeremías 32, 38 y 39, dice: yo seré a ellos por Dios. ¿Crees que se va a defraudar la iglesia de su Dios? ¿Crees que va a decir: yo para qué creí en ese Señor? ¿Yo para qué creí en ese Dios? ¿Yo para qué me dejé llenar la cabeza de... Él dijo que sería mi Dios y me ha defraudado? ¿Te ha defraudado Dios, hermano, parte de la iglesia? Nunca te defraudará. Que no tengas todo lo que tú pides y deseas hace parte de que Él nunca te defraude. Porque si tuvieras todo lo que pides y deseas, Él te defraudaría. Porque Él sabe de qué tenemos necesidad y qué podemos soportar en nuestras manos. Así que si usted considera que un hombre puede defender y debería defender profundamente a fuego y espada a su esposa, él también la defiende. ¿Y de quién la defiende? Como lo dice nuestro hermano Paul Washer, sus doctrinas y prácticas son contrarias a las normas de las Escrituras, por lo que ellos no pueden lógicamente ser identificados con la fe cristiana. Fin de la cita. Ahora, ¿de qué nos defiende a nosotros el Señor? Vamos a ir rápidamente, por favor, a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 2. Segunda carta del apóstol Pedro,
capítulo 2, verso 1 al 2. Segunda de Pedro 2, 1 al 2. ¿Ya la tenemos? Gloria al Señor. Dice la Escritura, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? ¿Por qué habló el apóstol Pedro esto? La respuesta es porque el Espíritu Santo le inspiró a decir la verdad que Dios tiene en su mente y en su corazón. ¿Qué dijo? También hay falsos profetas entre el pueblo, como también lo habrá entre vosotros. Está hablando del hoy y luego dice del futuro. ¿Será que hoy vemos falsos profetas? Muchísimos. Como habrá entre vosotros falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, hace una diferencia entre el camino de la verdad y hace una diferencia con los que blasfeman de esa verdad. ¿Qué está diciendo? Que habrán profetas o que hubo profetas completamente bíblicos, históricos, respaldados por Dios, y que ahora hay un montón de quienes se hacen llamar profetas y no lo son. Hermano, este no es el tiempo profético, no como, paren con eso. Porque entonces pónganse de acuerdo, o son profetas o son apóstoles. Porque profetas y apóstoles no convivieron para llevar el mensaje de Dios, sino que los apóstoles declararon la voz profética de los que ya habían hablado las profecías de Dios. Hasta Juan fue la ley y los profetas, hasta Juan Bautista. Hasta Juan Bautista. Entonces, bueno, o tenemos apóstoles o tenemos profetas, pero no podemos tener los dos al mismo tiempo. ¿Qué hicieron los profetas? Entregaron ¿cómo que le llaman al mensaje? Bueno, puede ser la antorcha, pero cuando vamos corriendo, el testimonio, cuando la carrera es de relevo, antes inicialmente la tradición oral, la palabra hablada, luego la voz profética, a través también del habla, y luego pasan los apóstoles a entregar los fundamentos de la iglesia. No es que esta iglesia es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque se fundamentan los apóstoles. ¿Y cuáles son los apóstoles? Los apóstoles son los que están en la Biblia, más los que están aquí ahora, el apóstol Óscar, el apóstol Ale, el apóstol Lamed, allá el apóstol Carlos. Estos son los apóstoles de esta iglesia. Hermano, ¿usted cree en el apostolado del apóstol Óscar, del apóstol Amé, del apóstol? Hermano, no crean en el apostolado de ningún hombre. Crean en el apostolado de los que Dios escogió para ser apóstoles. Por supuesto que tiene que dividir la iglesia. Claro que sí, tiene que dividirla. Tiene que dividir la sana doctrina de la doctrina de error. Tiene que dividir a los falsos maestros de los verdaderos. Hermano, ¿está usted de pronto no sé si se identificó conmigo al principio, pero está comprendiendo el por qué yo dije, no digo que usted no comprendiera antes, sino que el por qué yo dije que a veces las divisiones sí son necesarias? Tienen que haber divisiones. Tienen que haberlas. Entre nosotros tiene que haber divisiones congregacionales. Porque si aquí a esta plataforma se sube un apóstol, bájenlo. Pero si se sube un siervo necesitado, miserable y urgido y débil, porque necesita al Señor y predica las profecías ya dadas, ayúdenlo. Escúchenle.
Y no se trata de ropa, ni se trata de pobreza o de riqueza. La riqueza y la pobreza verdadera está en la verdad que llevamos, no en la ropa que vestimos. Porque si alguien puede tener ropa mucho más fina de la que hoy traigo yo, súmele cuánto valen mis zapatos, mis medias, mis pantalones, mis calzoncillos y mi camiseta, y lo que pudiera tener puesto hoy, sume eso y sume otro, que seguramente o muy posible el otro puede superarme en algunos millones de pesos. No pese la ropa, pese la verdad que predica. Te puedes poner todos los lujos encima, que si no tienes la verdad de Cristo, te puedes poner todos los lujos encima, que si no tienes la verdad de Cristo, la Biblia dice en Apocalipsis que eres un pobre, miserable, al que le falta todo. ¿Va a pelear conmigo? Vaya a Apocalipsis, léalo. Tú crees que eres rica, poderosa, que no tienes necesidad de nada. Pero ¿cómo lo ve Dios? Pobre, miserable. Ay, amigos, hermanos. Abro comillas, palabras del pastor Paul. Aunque las divisiones ocurren entre cristianos sinceros, es importante darse cuenta que las grandes y frecuentes divisiones dentro de toda la cristiandad no son entre los miembros del cuerpo de Cristo, sino entre el trigo y la cizaña, las ovejas y los cabros, los buenos pastores y los lobos. Fin de la cita. Me encanta esto. Me encanta esto. Wow. ¿Quiere que se lo repita? Se lo voy a repetir. Dice el pastor Paul Washer en su libro el llamado del Evangelio y la conversión verdadera. Dice: aunque las divisiones ocurren entre cristianos sinceros, es importante darse cuenta que las grandes y frecuentes divisiones dentro de toda la cristiandad no son entre los miembros del cuerpo de Cristo, sino entre el trigo y la cizaña, las ovejas y los cabros, los buenos pastores y los lobos. Fin de la cita. Tiene que haber división, hermano. Tiene que haber división. Quiero que mastique este tema hasta aquí, porque creo que no voy a poder terminar hoy hasta donde quiero llegar. En esta serie Nuevo Pacto, en el tema acerca de las divisiones en la iglesia, como pregunta. Y creo que nuestro próximo encuentro nos permitirá entender un poco más acerca de esto. Hoy te pido que puedas masticar este pedazo de pan que el Señor ha colocado en tu mesa y que puedas meditar. Esta predicación quedará en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Generación de Fe, y también en el canal Pastor Ahmed Sánchez, porque creo que de pronto nosotros tendremos que revisar un poco, con un poco más de calma esto, y de pronto devolvernos y nuevamente venir a tratar de estar un poco más claro acerca de lo que hasta ahora hemos visto. Hermano, esto de hablar de divisiones en la iglesia, es como lo dije antes, es el cuco, es el terror de muchos hoy, porque yo en algún tiempo lo consideré como algo que se metió el diablo a la iglesia y acabó con los hermanos y se llevó a los hermanos. No lo pude entender, pero hoy día entiendo que lo que le pasa a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, es porque Dios lo permite. Y que también es necesario que las ramas sean podadas para que podamos llevar más fruto y mucho más fruto. Hemos visto divisiones en la iglesia
Quisiera que te colocaras en pie, por favor, y trataras de procesar espiritualmente este bocado de pan. Esto que hoy el Señor nos ha permitido a nosotros estudiar. Pastor, pero ¿por qué predicas de una división en la iglesia si tu iglesia no está dividida? Perdón, ¿aquí alguien se siente dividido, excluido? Yo espero que no. Porque por parte nuestra, en fraternidad, no queremos ni lo vamos a hacer. Y si eso se presenta, hable conmigo y lo solucionamos. Pero hay una parte interna en usted que usted y yo no podemos manejar en otros. Y es tu identificación con lo que la palabra de Dios dice. Los problemas entre hermanos, incluso entre creyentes y no creyentes, pienso que a través de la paz lo podemos solventar, del diálogo, de la comunicación. Pero te quiero decir algo. Si tus problemas conmigo son de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tú y yo no nos vamos a reconciliar. Pastor, ¿está agresivo hoy? No, no estoy agresivo. Pastor, ¿está poniendo una barrera entre usted y yo? Sí. Porque es que tú no me vas a decir a mí que la Escritura no dice algo cuando sí lo dice, o que dice algo que yo sé que no dice. No nos vamos a poner de acuerdo. Porque mi identidad está en Cristo. Mi identidad está en Él. La identidad de la iglesia del Señor no está en las luces, en los bombillos. Es que puedes poner luces y bombillos si quieres. Pero que la palabra que es predicada sea la que dice ahí. Y no la que nos imaginamos en un sueño posterior a una larga comida y abundante en la noche. Es que tuvo una visión, tuvo un sueño. Por allá, hace unos 15 años, siendo misionero en el departamento de Sucre, una vez una mujer. La reunión empezaba a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, si no estoy mal. Y ahí llegó tocando a las 7 de la mañana. A la orden, hermana, ¿qué le ha pasado? No, a mí no me ha pasado nada. Al que le puede pasar es a usted. Y yo, sí, ¿qué pasó? Adelante, ¿qué pasó? Yo dije, me van a llevar las organizaciones armadas. Y no. ¿Qué ha pasado? Usted no va a predicar hoy. Hoy voy a predicar soy yo, porque el Señor me lo dijo a mí. Y yo, sí. ¿Y cuándo se lo dijo? Anoche tuve una visión, mientras dormía y tal. O sea que usted se despertó. Hoy hago un tema para predicar, y el tema que yo llevo un mes preparando para predicar aquí, ese no es del Señor. Es el suyo, que usted soñó anoche y que yo me alejaba de Dios y no sé qué. Eso ya pasó hace 15, 17 años, si no estoy mal. Y no, hermana, usted no va a predicar hoy. Y el mensaje que tengo para predicar es el que vamos a predicar. Entonces me voy de la iglesia. No lo sé si se va de la iglesia, pero si de la congregación tiene que irse, ¿a causa de qué? Dígalo. No, que soñé anoche y vine aquí para decir que usted no predicaba, sino que predicaba era yo. Y el pastor me dijo que no, por eso se va. Bueno, muy bien. Su palabra no la vamos a negociar. Es lo que dice su palabra. No del sueño, producto de los afanes, la tristeza, la depresión, la ansiedad, la comida, las perturbaciones psíquicas, psicológicas y físicas que pudiéramos nosotros tener. Eso no cambia nada. Eso no cambia nada.
En días pasados el pastor Baudi Bauchan ha muerto. Hombres como él predicando el evangelio verdadero. Meses atrás murió el pastor John MacArthur. Un par de años atrás murió el pastor David Wilkerson. Años atrás murió el pastor R.C. Sproul. Paul Washer está enfermo. Miguel Núñez y Súgel ya son casi ancianos. Si el Señor no nos ilustra, esta generación se perderá. Pero ¿sabe qué? Él dijo que sería nuestro Dios, que nos defendería. Y Jesús oró al Padre diciendo, guárdalos. He visto estos que algunos llamaron héroes de la fe, yo no los llamaría así. El mismo Washer dice, somos débiles, miserables y necesitados. No somos tales grandes hombres de Dios. Pero hermano, si usted no es el instrumento de Dios para llevar a los suyos la verdad de Dios, los suyos perecerán, se apartarán del camino de Dios y sufrirán las consecuencias que Él ha anunciado en su palabra. Mas si tú oyes atentamente la voz del Señor, tu Dios Todopoderoso. Deuteronomio 28 tenemos un montón de bendiciones. Bendito serás en el campo, bendito tu arteza de amasar, bendito en tu entrar y salir, en tu acostar y levantarte. Bendecidos somos, hermanos. Enseña a los tuyos la verdad de la palabra. Ayer en una reunión familiar alguien me dice, aquí tengo a mi hijo, mira, él es un profeta de Dios. Él dice unas cosas tremendas que nos deja a todos así. Y él se adelanta a los acontecimientos. Él es un profeta de Dios. Reconozco que solo bajé mi cabeza y me dolió mucho. Porque yo lo creí también de mi hijo Santiago. Y nadie puede ser una voz profética si no conoce al Señor. Nadie puede ser una voz profética si desconoce la Escritura y dice lo que se le viene a la cabeza, sea un niño o sea un anciano. Tenemos que ser responsables de cuando pasemos el testimonio en nuestra carrera a otros, sea un testimonio digno del Dios que hemos profesado y no producto de nuestra imaginación, de nuestras emociones y de nuestros estados de ánimo. No. En Él estamos completos, hermano. Nunca jamás seremos divididos. Gloria a Él.